mi pantalla. Ok, entonces aquí está la presentación. Me avisan si ya la están viendo. También si ya les salió el aviso de grabación. ¿Ya la ven, jóvenes? Sí se ve, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. Entonces, estamos ya en la unidad 2 y el tema se llama la milpa maya, espacio de vida y de trabajo, ¿sí? En maya, pues es el col ulumil kushtal yetel miatzil, ¿sí? Es lo que significa en español, la milpa maya, espacio de vida y de trabajo. La competencia de esta unidad es que ustedes reconocen las prácticas y las ceremonias mayas para entender el significado de estas desde el contexto de la sostenibilidad de manera crítica y reflexiva. Entonces vamos a ver también, así de manera muy general, algunas de las prácticas que se hacen para establecer una milpa, entender el por qué se hacen, la cosmovisión también en cuanto a la preparación de este espacio productivo, pero también espacio de vida, y algunas de las ceremonias muy relacionadas con esta actividad que viene siendo la milpa maya, ¿sí? Entonces, para los que no conocen, la milpa maya, pues es un espacio donde se siembran diferentes especies productivas, sobre todo el maíz, el frijol y la calabaza, ¿sí? A la cual se le llama la triada mesoamericana. Son 3 cultivos de mucha importancia que se cultivan en este espacio y que generalmente esos cultivos pues son los que dan el sustento alimenticio a las culturas mesoamericanas, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que solamente sean esas 3 especies. Más adelante vamos a ver que hay una gran diversidad de especies que se cultivan. Entonces, a manera de introducción dice que la diversidad del paisaje en la península de Yucatán ha permitido a la cultura maya la constitución de estrategias de usos múltiples del cash. El cash significa monte, del manejo del monte, que involucra no solo las actividades agrícolas, sino también la organización, el conocimiento, la cosmovisión y la cultura. Entonces, esta diversidad de ecosistemas que tenemos en la península de Yucatán, esa diversidad de monte, de selva que tenemos, pues permite varias actividades a desarrollar. Una de ellas, pues, es la producción de los cultivos necesarios para el consumo, que es la milpa maya, pero también del monte se extrae madera para construir casas, corrales de animales, gallineros, ¿sí? Del monte también se extrae madera preciosa para muebles, para hacer algunas puertas o algo también que pueda ser comercializable, ¿sí? Se extrae algunos bejucos también para hacer artesanía, madera para hacer artesanía, ¿sí? Además de que se aprovecha para cacería de animales, sobre todo del venado, del conejo, el jabalí, ¿sí? Y bueno, también es un espacio, se dice que es la farmacia viviente de la cultura maya, porque en el monte también se recolectan hierbas, se recolectan plantas que son utilizadas para curar algunos padecimientos de nuestra cultura, ¿sí? Y bueno, esto involucra también un espacio de organización, porque el monte, pues no solamente cualquier persona del ejido puede entrar, sino que el ejido tiene una organización y tiene un plan de manejo de ese monte, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la unidad 4, cómo está organizado el ejido. Pero pues acá hablamos de que hay una organización para darle manejo a ese monte. La milpa no se pone solamente por poner en un espacio deforestado, sino que hay todo un proceso en el cual se van ubicando las milpas que se van a establecer. Y bueno, el manejo de este monte, pues también da un conocimiento muy amplio que hoy en día pues está retomando, que la ciencia lo retoma, porque es un conocimiento
practicado en escenarios reales de aprendizaje y que hoy en día pues nos muestra manejo sustentable de esos recursos y es por eso la importancia de rescatar esos conocimientos, ¿no? Y bueno, la cosmovisión en cuanto al manejo de ese monte, en cuanto a los dioses que intervienen, en cuanto al hacer o no hacer la milpa, en cuanto al cortar alguna madera o no, ¿sí? Y todo el aspecto cultural también, porque en cada una de esas actividades, pues hay diferentes momentos en la cual se transmite la cultura a las nuevas generaciones, ¿no? Y se preserva de esta forma. Entonces dice que el Ash, el monte, es un espacio físico y cultural que permite la reproducción de saberes y prácticas culturales de gran valor, fomenta la convivencia comunitaria, generan ambientes emocionales y son centrales en el fomento de la economía familiar y también comunal, ¿no? Por todo esto que ya mencionamos, que no solamente es un espacio para aprovechar, sino que se aprovecha de manera sustentable, se producen los alimentos, hay también un modo de organización para aprovecharlo, se transmite la cultura y hay toda una cosmovisión en el manejo de esos recursos, ¿sí? Eh, la milpa, entonces, pues es una forma de aprovechamiento de ese monte, ¿sí? La milpa es una forma de limpiar tal vez esa vegetación que está ahí para sembrar cultivos que van a ser útiles para el hombre, ¿no? En maya, el col es la milpa. Siempre que hablamos de una milpa, los campesinos que hablan la lengua maya siempre se van a referir al col, que es la milpa. Dice que es un sistema de cultivo característico de Mesoamérica que ha persistido probablemente más de 5.000 años, que ha alimentado a una población, a toda una cultura, que ha florecido esa cultura gracias al cultivo del maíz, del frijol y de la calabaza, ¿no? Que ha dado sustento a esa cultura. Entonces se piensa que la palabra col, el origen de la palabra col, viene del ol, que ku significa Dios en maya y ol significa la esencia o el espíritu. Entonces, si conjuntamos estas dos palabras, nos dice que la milpa, el col, es la esencia de dioses supremos, ¿sí? Acá hay un error, son supremos, de dioses supremos, ¿sí? Entonces, pues acá mismo la cosmovisión de ese manejo de la milpa, pues indica que hay este espacio, es un espacio vivo, es un espacio donde están los espíritus de los dioses que van a permitir el cultivo de los alimentos, que van a favorecer la productividad del maíz, del frijol y de la calabaza. Y por eso explica de que hay un respeto y hay un ritual para agradecer a esos dioses supremos, porque solamente con la palabra, solamente analizando la palabra, pues nos dice que es la esencia de Dios, ¿no? U, que significa Dios, y Ol, que significa espíritu o esencia, ¿sí? Entonces, vean lo fuerte que es el significado de esta palabra, ¿no? Se habla de un espacio viviente, de un espacio que tiene espíritu, de un espacio donde están los dioses que permiten la producción de esos alimentos, ¿sí? Y acá dice que los Yuntzilop, los dioses, recuerden que la cultura maya, pues es politeísta, no solamente se refiere a un dios, sino que son varios dioses que hacen posible el cultivo de las especies que ahí se tienen, ¿no? La productividad que necesita el campesino para alimentarse. Entonces los Yunzilop, que es la parte plural del Yum, que significan dioses, son quienes hacen producir la tierra para generar el maíz que alimenta a los dioses, pero también alimenta al Ol, ¿sí? Entonces acá dice que gracias al favor de estos dioses y porque el campesino, el milpero maya, respeta a esos dioses, les hace algunos rituales, algunas ceremonias, se favorece el cultivo y la producción de maíz, pero nos dice que este maíz alimenta a los dioses supremos, a Yunku, ¿sí? Entonces es el principal alimento del Yunku y por eso se dice
en la primicia de que antes de comer un maíz, primero hay que darle a los dioses, al Dios que hizo posible la producción del maíz. ¿Sí? Si lo comemos antes, pues se habla ahí de que tenemos problemas de malos vientos, que nos puede dar alguna enfermedad, porque no ofrecimos esos alimentos a los dioses. No sé si alguien lo haya escuchado en si alguno practica milpa o ha visto que se practique milpa. eh, Eso es muy común escucharlo con los campesinos, ¿no? Que dicen, no comas el maíz o no coseche la calabaza sin antes haber hecho la primicia, sin antes haber dado, haber agradecido a los dioses por ese alimento que te están otorgando, ¿no? Y bueno, dice que los yumes bendicen bendicen el alma, bendicen el espíritu de los alimentos que consumimos para que el espíritu de los alimentos sean benévolos con el hombre al consumirlos. Entonces acá está la parte que yo les comento, ¿no? De que esos alimentos tienen que ser bendecidos por los diferentes dioses que intervinieron en el proceso productivo, ¿sí? Entonces al haber esa bendición es cuando la persona, los milperos ya pueden comer de ese alimento, de ese espíritu de Dios, y eso provoca de que ya no provoque enfermedades a ellos, que ya es benévolo para que ellos lo puedan consumir, ¿sí? Entonces, pues acá está esta importancia en cuanto al concepto de la milpa y esta cosmovisión en cuanto al espacio viviente, en cuanto al espacio de que es la presencia de Dios en los alimentos, y también el agradecimiento de darle esas gracias a los dioses que permitieron el alimento, ¿no? Y posteriormente, después de agradecer, pues ya se puede consumir. ¿Alguna aportación, algún comentario que tengan hasta aquí, jóvenes? ¿Todo entendido hasta acá? Sí, profe, todo entendido. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Entonces, continuamos. Significado de la milpa para nosotros los mayas. Esto es algunas entrevistas que yo he hecho con algunos productores maya hablantes que aún practican la milpa de diferentes partes de la península de Yucatán, ¿no? Y vale la pena ver si este concepto de nuestros antepasados de la milpa sigue estando vigente entre las personas que aún cultivan la milpa maya en las comunidades rurales. Y acá vemos algunos conceptos que nos dice. Por ejemplo, don Justino Yam, él es originario de la zona de los Chenes de Campeche, y nos dice él que la milpa es un espacio de monte prestado al Yuncash. Vean acá algo importante en esta definición, ¿no? Dice, es un monte que le prestamos al dios del monte para producir los alimentos. Entonces acá vean cómo aún en la actualidad, por medio de la transmisión oral, porque es una persona que toda la vida ha trabajado la milpa, que sus abuelos le enseñaron a trabajarlo, pues aún se preserva ese respeto, ¿no? Dice que es prestado ese espacio, no es de él, y que es un espacio para producir los alimentos que necesita, ¿sí? Esto es lo que dice don Justino Yam. Otro es Pedro Uc, que no pudimos tener una plática con él. Vamos a ver si más adelante agendamos una plática con él. Él es originario de Buxots, es maestro de maya, es maya hablante, tiene un amplio conocimiento de la cultura maya y también cultiva su maíz. Él es de acá de Yucatán, de Buxots, y nos dice que la milpa es nuestra casa, nuestro sustento cultural y nuestra identidad, que a lo largo de los años nos ha proveído de abastecimiento. Abastecimiento se refiere a algo más amplio que producir los alimentos, ¿no? El abastecimiento nos dice que nos da agua, nos da carne, nos da miel, nos da plantas medicinales, nos da plantas forrajeras para los animales, pero también nos da alimento como el maíz, ¿no? Por eso él dice abastecimiento, nos abastece
de vida, nos abastece de alimento, ¿sí? Y nos dice, lo relaciona mucho también con la cultura. Nos dice que muchas prácticas culturales se han venido perdiendo porque los espacios de la milpa cada vez son más reducidas o porque ya no hay gente que lo practica. Entonces, el perder estos espacios, pues también podemos perder nuestra identidad cultural. Y por eso él dice que es muy importante darle ese sustento cultural a la milpa. La milpa es cultura, la milpa es identidad de nosotros, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Felipe Canché, él es de Felipe Carrillo Puerto, aquí en Quintana Roo. Y él nos dice que es una herencia de nuestros antepasados, quienes nos enseñaron a producir nuestros alimentos, cuidando lo nuestro. Entonces acá también hay un aspecto de pertenencia, ¿no? De que es algo que nos pertenece, es una herencia que nos dieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, eh, y que nos enseñaron a producir los alimentos con respeto, ¿no? Y que gracias a esa herencia, a ese conocimiento que nos heredaron, pues hoy en día podemos seguir produciendo las variedades de maíz, de frijol, de calabaza, de sandía, de melón en esa milpa, ¿no? Una más que dice, la milpa es un espacio de aprendizaje para la vida. Eso lo dice don Martiniano Scholl, que también es de Campeche, de la zona de los Chenes. Dice, pues es algo donde aprendo diario, donde mis conocimientos o los que me heredó mi papá, lo voy poniendo en práctica. Entonces es un espacio, es una escuela para él, porque dice que el monte siempre nos enseña muchas cosas. De la milpa se aprende cómo preparar la tierra, cómo controlar plagas y enfermedades, cómo hacer frente a una sequía, ¿sí? Nos da ese espacio para conocer. Y Mariarca, esos son productores, pero también hay una investigadora, Mariarca 2015, que tiene un libro publicado de la milpa. Nos dice que la milpa maya es un fenómeno cultural y tecnológico de aprovechamiento de los recursos naturales, que tienen dos excepciones, y acá nos dice cuáles son. La parcela donde se cultiva especies anuales, donde el maíz es el principal, y el sistema de manejo y aprovechamiento de la selva maya, ¿sí? Entonces acá nos dice que es un fenómeno cultural, reconoce la importancia de la cultura, que es un espacio donde se transmite y se preserva la cultura, pero también reconoce el saber del campesino, el desarrollar tecnologías no avanzadas, tecnologías de acuerdo al lugar donde están, por ejemplo, la hacha, la coa, pues son tecnologías que ellos inventaron, desarrollaron para poder limpiar el espacio, ¿no? Y así poder sembrar los cultivos. Y dice que es una parcela donde hay especies anuales, algunas especies que son cultivadas eh, en la milpa, ¿no? Y dice que el maíz es el principal cultivo, ¿sí? Entonces vean cómo se van enlazando este conocimiento, estas primeras transparencias, pues es conocer esa milpa, ¿no? Ese concepto tan amplio, tan enriquecedor que nos da nuestra cultura, ¿sí? Aquí también hay una definición de una red que hace unos años se reunieron para trabajar cuestiones de milpa, promover el cultivo. Sin embargo, creo que ya desapareció, pero convocaron a campesinos, investigadores, estudiantes de ciencias biológicas, eh, y bueno, se elaboró una definición que es muy amplia. Dice la milpa maya peninsular, es un milenario sistema agroforestal y cultural que aún realizan los mayas de la península de Yucatán en la selva que se desarrollan en condiciones kársticas, con precipitaciones erráticas. Su base es la diversidad de especies criollas cultivadas, entre las que destaca maíz, frijol y calabaza, y a lo largo del ciclo agrícola realizan un conjunto de rituales que dan cuenta de su cosmovisión, en la que piden permiso y expresan su agradecimiento a las deidades del monte, ¿no? Entonces, acá algo que anexa este grupo
multidisciplinario. Dice que también es un sistema agroforestal y más adelante que veamos ya la milpa en sí, pues vamos a entender por qué es agroforestal. Agroforestal se refiere a que es un espacio donde se puede aprovechar los árboles o es un espacio donde se cultivan árboles, como lo vemos en esta imagen. Si dentro de la milpa hay árboles, a eso se le llama un sistema agroforestal. Es un sistema formado por árboles frutales o maderables, pero que también hay cultivo anuales de frutas, de hortalizas que se requieren o de granos, ¿no? Como es el maíz, ¿sí? Y acá habla de las características, dice que es un suelo kárstico, ¿sí? Que estamos en un suelo muy pedregoso y que a pesar de esas condiciones tan erráticas, pues se puede cultivar algunas especies, pero esas especies dice que son especies criollas, que son especies que se han adaptado a las condiciones de suelo de la península de Yucatán. Y por eso es importante saber cuáles son esas especies criollas que se cultivan ahí, porque hoy en día con las condiciones tan cambiantes del clima, con el calentamiento global, pues seguramente esas especies criollas adaptadas a condiciones adversas, pues pueden dar el sustento alimentario en un futuro, ¿no? ¿Sí? Y bueno, habla también de la cosmovisión maya, ¿sí? Entonces, acá un poquito un diagrama, si lo alcanzan a ver, es un diagrama de cómo está hoy en día el manejo de la selva, ¿no? Primero es una selva alta, es un monte alto, luego está la selva más pequeña, por ejemplo, esta puede ser de 15, 20 años, luego está la selva de 10 años, la selva que se conoce como el Petpach, que es una selva que ha sido deforestado para establecer la milpa. Y luego está el tolché, que es una selva que comienza a regenerarse de 3 a 4 años, que es un espacio abandonado por los milperos para que el monte se comience a regenerar, ¿no? Entonces son diferentes etapas de sucesión de del monte, del manejo del monte por los milperos mayas. Y esto pues hace ver ese conocimiento tan profundo del monte, ¿no? Porque el campesino sabe que la milpa, el maíz que va a cultivar en ese espacio, pues solamente lo puede tener mínimo 3 o 4 años y que a los 4 años ya tiene que dejar ese espacio porque ya los nutrientes del suelo, o el suelo se ha desgastado, es un suelo pobre, así le llaman los milperos, y necesitan limpiar otro espacio para tener suelos ricos y que puedan dar los alimentos, ¿no? Por eso se dice que la milpa es itinerante, que la milpa va caminando, porque a los 3 años de haber deforestado, se abandona ese espacio para que se regenere otra vez el sistema, ¿no? La milpa, ¿sí? Entonces, dice, hay algo acá muy importante y algo que debemos de rescatar en cuanto a la vida del campesino y relacionado ya con el ciclo agrícola. Dice que el ciclo agrícola es el ciclo vital del hombre. Es cuando comienza todo ese proceso de relación hombre-naturaleza y que esa relación hombre-naturaleza pues les va dando los elementos necesarios para desarrollarse él como ser humano, crear su familia, darle sustento a su familia y como tal es el inicio de ese hombre maya que comienza con el proceso del manejo de la milpa, ¿no? Entonces, dice, cuando el hombre maya inicia en los últimos meses del año, los preparativos para establecer su milpa, inicia también el ciclo vital de su existencia y de su familia también. Se da una relación íntima con los Yuntzilop, con los dioses, y también comprende esa relación del hombre-naturaleza. Comprende de que ahí está, no puede vivir por separado, él no puede controlar el agua, el suelo, las plantas, los animales a su beneficio, no puede sobreexplotarlo porque depende de él.
¿sí? Y al depender de él, pues es un espacio que se tiene que cuidar, depende su sobrevivencia del campesino maya y pues lo tiene que cuidar, ¿no? Entonces dice el término este del PIS, que todo tiene una medida nuevamente y lo vemos aquí en la milpa. Muchas veces decimos, ¿por qué esos campesinos no han salido adelante? ¿Por qué siguen siendo pobres? ¿Por qué no deforestan grandes superficies para cultivar grandes hectáreas de maíz? Y con la venta de ese maíz, pues que mejoren su calidad de vida. Porque ellos no ven eso. Ellos ven el autoconsumo. Ellos ven suplir sus necesidades actuales, ¿sí? Conocen de esa importancia de no degradar, de no tomar de más de esos recursos que les prestan los dioses, ¿no? Hay ese respeto, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender esa cosmovisión. Muchas veces nosotros como profesionistas no entendemos toda esa cosmovisión que hay en el manejo de los recursos y queremos imponer, ¿no? Vamos a llevar un proyecto desarrollador en la cual pues deforestemos 100 hectáreas y allá cultivemos solamente maíz y de ese maíz pues va a mejorar la calidad de vida de esos campesinos. Muchas veces esos proyectos fracasan porque no estamos yendo acorde con la cultura, con la cosmovisión de los indígenas mayas que mantienen ese monte, ¿no? Y pues que hoy en día nos dice eso, de que hoy no podemos establecer grandes superficies de cultivo. Tenemos que hacer más eficientes los espacios deforestados para establecer el cultivo, pero tenemos que dar un manejo sustentable de esos recursos y por lo tanto, pues no podemos o no debemos deforestar grandes superficies para sembrar una sola especie de maíz, sino que este espacio tiene que ser un espacio que permanezca por mucho tiempo, que se puedan cultivar los alimentos que se necesitan de una manera sustentable con prácticas agroecológicas. Ya los pesticidas, los agroquímicos han contaminado tanto los recursos naturales que hoy en día pues ya no es viable seguirlos utilizando, ¿no? Entonces aquí está esta relación tan íntima. El ciclo agrícola, el comienzo del ciclo agrícola del hombre, también es el comienzo del ciclo vital del ser humano, el que practica la milpa, ¿no? El que maneja esta relación hombre-naturaleza, el que conoce de aprovechar solamente lo necesario y el que sabe que hay que agradecer por esos recursos dados por los dioses que cuidan esos recursos, ¿sí? Entonces vamos a entender un poco del proceso de la preparación de la milpa, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer. ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, profe, todo claro. O sea, no, es un tema nuevo para mí, entonces mucha aportación no hay. Ajá. Muy bien, perfecto. Eh, Vamos a ver entonces diferentes etapas en la cual se va preparando esa milpa para sembrar el maíz, el frijol, la calabaza y otras especies, ¿no? Esta primera imagen donde vemos el monte, la selva, eh, el campesino les comentaba que hay una organización interna en cada ejido y ellos indican dónde se puede hacer milpa y dónde no, dependiendo también de reconocer las bondades del tipo de suelo. Los campesinos conocen su ejido, conocen su monte y por lo tanto, pues ellos van organizando ese manejo. Entonces, una vez definido si va a ser en el norte, en el sur, en el oriente o en el poniente, donde se va a hacer milpa, la primera actividad que hace el campesino se le llama Shimbal Ash. Shimbal significa caminar y Ash es monte. Entonces, caminar bajo el monte, ¿sí? Entonces, el campesino va con su coa, con su machete, caminando bajo el monte para identificar si el suelo es bueno para establecer su milpa. No crean que solamente botan el monte por botar, sino que hay ciertas características que ellos toman para decidir
si se establece la milpa ahí o no. Una de ellas es que la vegetación predominante, los árboles que estén en este lugar, sean árboles grandes que tengan por lo menos entre 8 o hasta 12 o 15 metros de alto, ¿sí? En ese caminar ellos van identificando qué tipo de vegetación hay también. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, hay una planta, la mayoría de las especies que están en el monte, muchas son leguminosas, son de la familia de las leguminosas. Por ejemplo, el chacá, perdón, el salam, el jabín, algunas espinas que también son leguminosas. Esos árboles, el campesino ve si tiene, por ejemplo, esas alturas que les comenté de 8 hasta 15 metros de alto, ¿sí? Con un diámetro del tallo entre 5 o hasta 8 centímetros de diámetro. Y aparte, si ese suelo hay mucha hojarasca, mucha hoja caída, ¿sí? Si hay mucha hoja caída, entonces en esa materia orgánica indica de que hay el suelo es muy apto para el cultivo, ¿no? Los árboles han dejado caer las hojas, están enriqueciendo ese suelo y por lo tanto es una característica importante, ¿no? También identifican si hay suelos rojos, suelos cancavales. Y una vez visto estas características, empiezan a delimitar el área. Ustedes han escuchado de los mecates cuadrados. Esos mecates son medidas de 20 por 20, de tal forma que un mecate cuadrado son 400 metros cuadrados. Van abriendo brechas y van poniendo mojoneras. Las mojoneras son marcas y son piedras montadas unas sobre otras, donde van marcando los mecates que van a trabajar, abriendo brechas en ese espacio que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, una vez marcado, hoy vemos vestigios de esas mojoneras. Si andamos en montes altos, vamos a identificar que hay piedras montadas unas sobre otras, y si caminamos 20 metros cuadrados, vamos a encontrar las 4 mojoneras que delimitan ese espacio, ese mecate cuadrado, ¿no? Entonces, una vez ya medido, pues generalmente se mide entre 8 o hasta 6 metros, 6 mecates, perdón. O hay campesinos que logran trabajar hasta 1 hectárea. 1 hectárea son 25 mecates, ¿sí? Y comienzan ya a limpiarlo. Pero antes de entrar al monte, se me olvidó comentarles que piden permiso, ¿no? En la cual le piden permiso al Yunkash. Le dicen, Yunkash, tinkatik tech tenupit a alun tealin pakikim inkol, ¿sí? En la cual dicen, el dueño del monte, te pido por favor que me permitas entrar para ver el tipo de suelo y poder identificar si es un espacio para establecer mi milpa y cultivar mi milpa, ¿no? El col para cultivar mi milpa. Entonces está el permiso, esto que se le hace al Yunkash, ¿sí? Entonces, una vez ya delimitado el terreno, comienza el proceso del Haranchak. El Haranchak es un proceso en el cual se cultivan, se cortan algunos arbustos de ese espacio ya delimitado, ¿sí? Arbustos que se pueden cortar con una coa, con un machete, que no son tan gruesos. Y esos arbustos se van picando y se van colocando en una forma de tal de que toda esa materia orgánica, todas esas ramas que se cortaron, al momento de ser quemadas, pues favorezca la quema de esa milpa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el Haranchak, en la cual se va cortando toda la vegetación que tiene, podemos decirle que son hierbas y que son arbustos que tienen una altura entre 1 metro a 2 metros de alto, y los árboles más gruesos se dejan hasta el último, a la cual ese proceso se llama
el chacche, que significa cortar los árboles más grandes o cortar la madera más gruesa, como lo vemos en la siguiente imagen. En esta imagen vemos que todas las hierbas y los arbustos que se cortaron ya comienzan a secarse, ¿sí? Lo que se hizo en el Jaranchac. Y estos árboles que están ya más gruesos se cortan con una herramienta que se le conoce en maya como el bat o en español conocido como la hacha, ¿sí? El hacha es el que sirve para cortar esos árboles más grandes. Esos árboles no se cortan de raíz, no se cortan a ras del suelo, sino que se dejan tocones que tienen una altura del suelo aproximadamente entre unos 10 o hasta un metro incluso de altura, ¿sí? Y esto tiene una razón del por qué. Esos árboles que se cortan, se tratan también de guiarlos hacia el lado sur, por donde vienen los vientos dominantes. Y una vez que ya el árbol se ha caído, comienzan con picado de ese árbol, no la dejan así. Un campesino que sabe hacer bien su milpa, tiene que picar bien esa vegetación para integrarlo cerca del suelo y que al momento de quemarlo, pues que favorezca la quema. Hay algunos milperos que dicen, él no, si no sabe hacer milpa porque no se le quemó bien su milpa. Hay manchones de materia orgánica, de restos de plantas que no se quemaron, ¿sí? Entonces, si se maneja este conocimiento y se da esa orientación a las matas, a los árboles que se van cortando, pues va a favorecer la quema, ¿sí? Y les comentaba que estos árboles pues tienen una altura en la cual se deja. Y esto es porque al momento de quemarlo, esta materia orgánica no va a quemar los troncos que ya están en este proceso, ¿sí? Y esto cuando caigan las primeras lluvias va a permitir que ese monte se regenere. Recuerden que aquí está el principio de utilizar solamente lo necesario, de pedir prestado ese espacio y como es prestado, llegará un momento en el cual se tiene que devolver ese lugar y eso pasa a los 3 o 4 meses en la cual se devuelve. Y al momento de devolverlo, pues hay que asegurar que esos árboles reverdezcan otra vez el espacio, rebroten otra vez e invadan otra vez el espacio. Es por eso que se corta a esta altura. Y acá lo vemos al momento de la quema, ¿sí? En la quema, pues vemos de que los tocones están todavía aquí y que muchas de esas plantas tienen un sistema radical muy profundo, que no se queman y esto va a permitir que se vuelva a regenerar el espacio que fue quemado, ¿sí? Entonces, esto es un manejo muy importante, es un conocimiento también, en el cual pues acá se refleja que es un espacio prestado y como es un espacio prestado, hay que regresarlo en las mismas condiciones en las cuales se dio de préstamo, ¿sí? Aunque hayan criticado mucho que la milpa maya es la principal deforestada, que deforesta el espacio, que quema o que causa incendios forestales, pues hoy en día vemos que no es así, que hay todo un conocimiento en cuanto al manejo y que es un sistema sustentable, evaluado ya por investigadores y científicos que trabajan los sistemas de producción más sustentables, ¿no? Bueno, entonces la siguiente etapa es la etapa de la quema. Antes de realizar la quema de la milpa, el campesino limpia este espacio, que prácticamente son como 2 metros o incluso hasta 3 o 4, y este espacio se le llama como guardarraya. Y lo que buscan es que el fuego no corra peligro y que invada el monte aledaño. Es por eso que todas las ramas secas, las hojas caídas, son barridas con hojas de jabín y juntadas a la orilla de la milpa que se va a quemar, ¿sí? Vean ustedes este espacio en el cual se ve que está completamente limpio de materia orgánica y que esto no permite
el paso de la candela hacia el monte, ¿sí? Entonces no son los principales que causan incendios forestales, porque hay este manejo. Además, cuando se va a quemar, se invita a la población, es una actividad comunitaria, es una fiesta también campesina, porque el campesino no quema solo su milpa, invita a la comunidad, invita a sus vecinos que tienen su milpa allá cerca y se hace la quema. Aparte, muchos llevan agua, llevan bidones de agua, por si se les escapa el fuego, tener el agua para poder quemarla. Cortan también ramas de javín, que eso también les sirve por si hay un fuego que está iniciando a entrar en el monte aledaño. Con esa rama la golpean, la van golpeando el fuego y la van apagando, ¿no? Hay un respeto también en este proceso de la quema. Se pone antes el zacap. Más adelante vamos a ver, o cuando hagan su investigación, van a ver que el zacap es una bebida sagrada de los mayas. Está hecha a base de maíz, endulzada con miel o con azúcar, y se pone en los 4 puntos cardinales de la milpa, indicando de que se va a hacer la milpa y pidiéndole a Yuncash, al dios del monte, de que saque a todos sus animales que están dentro del espacio que se va a quemar, las serpientes, algunos conejos, algunas aves que hicieron sonido allí, algunos, eh, algunas crías de venado que andan por allí. Entonces el campesino dice, eh, Señor del monte, voy a comenzar con la quema y por favor dile a tus animales que se salgan de ese espacio. ¿Sí? Esa es la cosmovisión, pase o no pase, pero es la cosmovisión, ese sentir del campesino. ¿Sí? Aparte te ofrezco esta bebida de Zacap, para que permitas que se queme bien la milpa, que se queme bien y permitas que yo cultive el maíz. ¿Sí? Se ponen los 4 puntos cardinales en la parte de medio. Bueno, una vez ya hecho esto, se invita a los campesinos para iniciar con la quema, para lo cual el campesino maya eh, pues ya cortó unas maderas. Hay una madera que muy especial para hacer el fuego, la antorcha en la cual se va a quemar, que es una madera seca de Boshkatzim. Esta especie igual es una leguminosa, y cuando está seca tiene una especie de aceite por dentro que permite que la brasa del fuego permanezca por mucho tiempo y pueda permitir la quema. Entonces él prepara estas maderas que tiene un nombre maya, se me olvidó en este momento, pero él debe de tener preparado esta herramienta para los invitados que llegan a apoyar con la quema, ¿no? Acto seguido, entonces, ven por dónde está la dirección de los vientos. Si es del norte, por ejemplo, en este lado, en el lado norte, donde viene la mayor dominancia de los vientos, el fuego no se inicia prendiéndolo allí, ¿sí? Porque es lógico que si prendemos aquí, iniciamos con prender el fuego, pues las brasas van a ser muy amplias, muy altas, que va a permitir que la candela se brinque hacia el monte aledaño. Entonces inician en la parte contraria donde está la dominancia de los vientos. Por ejemplo, si fue en el lado norte, donde está la dominancia de los vientos, en el lado sur es donde inician a prender. Y este ritual del fuego lo hace el campesino, en la cual el dueño de la milpa prende la materia orgánica, las ramas juntadas ahí, y prende su antorcha, su madera de fuego, ¿sí? Él es el primero que va a iniciar con el fuego, y luego los demás prenden también su antorcha, su madera, los demás invitados. Entonces, un grupo de personas se va a ir prendiendo a este lado y otro grupo de personas se va prendiendo de este lado, de tal forma que cuando concluyan, terminen en la parte donde están los vientos dominantes, ¿sí? Y al momento de concluir acá, pues los que iniciaron prendiendo en el lado sur,
pues acá ya se están yendo las brasas de fuego, de candela. Y al momento de llegar aquí, pues ya se consumió parte de la materia orgánica prendida acá. Y por lo tanto, cuando lleguen con mayor fuerza el fuego, pues ya está apartado del monte de aquí, ¿sí? Entonces vean ese conocimiento tan importante, ¿no? Para impedir, es el manejo del fuego, es la quema de la milpa, que todo tiene un sentido y un significado, ¿sí? Entonces, después de haber hecho eso, pues se sientan a vigilarlo. Se sientan a vigilar de que las candelas, el fuego se esté yendo. Eh, Hay muchos que dicen que también es parte de la cosmovisión y depende también de los vientos dominantes, de los choques de viento caliente con aire frío, los famosos remolinos que se forman. Hay muchos campesinos que aseguran que cuando una milpa se quemó bastante bien y agradó a Yuncash, que es el dios del monte, comienzan los remolinos en los 4 puntos cardinales y se unen en el centro esos remolinos, ¿sí? En el centro de la milpa y se forma un remolino muy grande de cenizas, que esto dicen que esta ceniza llega hasta la parte del cielo y eso significa de que le agradó a Dios, a Yuncash, a los Yumes, vamos a llamarle Yumes porque son varios, a los Yuntzilop, esa quema que se hizo porque se hizo bien y aparte que es una milpa bien trabajada y bien quemada, ¿sí? Eh, y bueno, después de ese remolino, pues el campesino sigue haciendo visitas en la milpa, ¿sí? En la tarde da un recorrido para ver si los tocones ya se quemaron, si hay problema de que pueda haber un incendio. Lleva su calabazo, su chug con agua y va echando agua en los troncos que todavía están quemados, ¿no? Eso lo hace hasta el segundo día. eh, Hasta que la milpa quemada ya esté completamente fría, ya esté fría. Entonces inician con el proceso de la siembra, ¿no? Que es este proceso donde vemos a esta señora apoyando con la siembra del maíz. Antes de eso, pues el campesino, más que nada la ama de casa con las hijas, van desgranando el maíz, el frijol y la calabaza, van preparando la semilla y esta semilla lo revuelven todo junto a lo que le llaman shake, ¿sí? El shake de las semillas, shake il nekil, ¿sí? La revoltura de esas semillas juntas. Y cuando caen las primeras lluvias, que bueno, hace 15 años atrás, las lluvias comenzaban en el mes de mayo. Se dice que el día 3 de mayo, que es día de la Santa Cruz, es el día de siembra porque caen lluvias muy fuertes y constantes. Y es cuando el campesino ya sale junto con sus hijos, su esposa, para realizar la siembra del maíz, ¿no? Para eso se utiliza el bastón sembrador, conocido también como shul en maya, que es el shul, es una madera que termina con una punta de metal y se va haciendo los huecos para poder poner la semilla del frijol, de la calabaza y del maíz junto, ¿sí? En cada cierta distancia se va haciendo los huecos y se va poniendo allí la semilla. Se espera de que por cada hueco se pongan entre 3 a 4 semillas de maíz, 2 semillas de frijol y 2 semillas de calabaza, ¿sí? Se van poniendo en esos huecos. La calabaza ahí se siembran generalmente cada 4 huecos, ¿sí? No se siembra cada hueco porque esa calabaza crece mucho y si se siembra junto, pues va a haber competencia entre ellos y no va a dar producción. Entonces se trata de que, por ejemplo, en este hueco sí se sembró, en este no se siembra la calabaza, ni en este se siembra hasta en este hueco.
¿sí? Porque ya hay una distancia considerada para que la basa no compita entre ellos. El frijol se siembra a cada hueco, porque el frijol necesita como tutor al maíz. El maíz cuando crece eh, y comienza a dar la mazorca, en el mes de noviembre ese maíz se va a doblar. Lo que vemos acá que es el watts, es la dobla de las matas de maíz. Y esto permite que el frijol comience a trepar en la mata de maíz que le sirva como tutor. Aparte de que al momento de trepar, pues cubre completamente a la mata de maíz y eso impide que los pájaros se coman la mazorca, ¿sí? Porque ya el frijol creció sobre ella, lo ha cubierto y ha cubierto también la mazorca de tal forma que lo protege contra los pájaros o contra algún insecto, plaga, que se coma al maíz. ¿Sí? Entonces vean también este conocimiento tan importante. Este es un principio de manejo integrado de plagas, ¿sí? Que están utilizando un cultivo principal que es el maíz y un cultivo que protege al maíz. Acá no utilizan pesticidas ni agroquímicos para controlar plagas del maíz porque el frijol pues ya creció y ya hizo esa función, ¿sí? Aparte de que la calabaza creció, se extendió en todo el suelo y eso impidió que las hierbas vayan creciendo en la milpa, ¿sí? Porque ya hay un colchón, ya hay una alfombra verde construida por la calabaza que creció en toda la milpa y eso impide que las hierbas vayan creciendo. Por lo tanto, acá no hay tanto chapeo, no hay tanto deshiervo, porque se controla de manera natural. No se aplican herbicidas para matar las hierbas que van creciendo, porque la calabaza ya hizo la función. Además que la calabaza, pues con las hojas tan anchas que tiene, mantiene la humedad del suelo, retiene el agua y hace que el maíz y el frijol pues tengan el agua disponible para que puedan crecer y dar buenos frutos, ¿sí? Esa es la ventaja de cultivar, de asociar diferentes especies, ¿sí? Entonces, bueno, después de del primer año, que prácticamente si las condiciones de lluvia fueron favorables, debe ser una milpa muy productiva en cuanto a la cosecha de maíz, de frijol y de calabaza, ¿sí? En el segundo año comienza a bajar la productividad porque los nutrientes del primer año de la quema, pues ya lo absorbió el maíz. Sin embargo, con ese manejo de frijol y calabaza, todavía hacen productivo ese espacio, ¿no? Todavía se cosecha el maíz. Ya en el tercero o cuarto año, acá también comienza mayor incidencia de hierbas. Aquí la calabaza no desarrolla ya bien porque no están los nutrientes y comienza a crecer hierbas, comienzan a rebrotar los tocones que se dejaron y eso hace que tenga el campesino que dedicarle más tiempo a esa milpa. Entonces dice, no, ya es momento de abandonar el espacio, porque ya las plantas ya están exigiendo su espacio para estar. Esos árboles que corté ya están creciendo, las hierbas ya están creciendo y me están reclamando el espacio para que ellos estén, porque es un espacio prestado, ¿sí? Eh, y bueno, entonces decide ya abandonar al cuarto año esa, esa milpa, ¿no? Y al abandonarse queda como este, que se llama el Pokche en maya, que significa milpa abandonada, o Pok significa desenterrar o enterrar la madera, ¿sí? Y acá vemos cómo en la hierba, los árboles comienzan a reclamar su espacio, comienzan a crecer y se regenera este espacio, para lo cual pasan entre 10 a 15 años para que tengamos una selva nueva como la que tumbó el campesino inicialmente para establecer su milpa, ¿sí? Pero en este proceso de abandono, en esos 10 a 15 años, el campesino visita todavía esta milpa porque hay maíz que está cosechando, que germinaron, hay calabazas o hay frijol que también se está dando
Siempre quedan semillas dentro del suelo y con la lluvia pues crecen y él va a aprovechar de ello. Pero también hay madera que sigue sacando. No les comenté, pero aquí en la quema, mucha de esa madera es utilizada para leña, para material de construcción. Se aprovecha la leña, no se quema toda la madera tal cual. Y acá mismo pues también se sigue aprovechando como leña. ¿Sí? Acá hay leña abundante para por lo menos 2 o 5 años de consumo para la familia, ¿sí? Entonces acá todavía se sigue yendo a buscar leña, pero también hay animales, el venado, el jabalí, que visitan esta área abandonada porque hay flor de calabaza, hay ibes, hay espelón, hay frijol que está creciendo y llegan a comer de ahí y el campesino pues aprovecha matarlos para consumir la carne. Además de que el campesino que tiene abeja, pues prefiere poner su apiario aquí porque mucha planta melífera que tiene mucha flor, pues comienza a crecer en estos espacios de la milpa, ¿sí? Entonces, este es el manejo. Vean ustedes todo este manejo. No les hablé, pero en cada una de ellas siempre se pone el SACAP, el ritual de SACAP, en todo, desde cuando se mide el terreno hasta cuando se cosecha. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunos rituales muy específicos, pero en cada uno de ellos se pone el SACAP, la bebida sagrada, y hay una plática muy directa del campesino con los dioses para pedir permiso por ese espacio y para favorecer los cultivos, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que se da en una milpa manejada de manera tradicional. Entonces, díganme ustedes si no hay conocimiento aquí en cuanto al manejo de esos recursos. Díganme ustedes si no hay cultura en el conocimiento, en el trabajo de la milpa. Díganme ustedes si no hay cosmovisión y que eso es muy importante y que nos da identidad a nosotros como yucatecos que somos. Y entender este proceso de la milpa, pues es también entender nuestro origen, comprender de dónde somos, comprender las creencias y las prácticas de nuestros papás, de nuestros abuelos. Tal vez nosotros ya no trabajemos la milpa, pero ellos sí, y son el legado cultural de nuestro estado, de nuestra cultura maya. Y como tal, pues es importante conocerla y si es posible, pues seguirla promoviendo o cultivando nosotros mismos, ¿sí? Eh, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Qué les pareció la presentación? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Alejandra, Luz, Rubén, Jorge. ¿Nadie, jóvenes? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Alejandra, ¿sí? Muy bien, Jorge. No sé, algún aporte que tengan. ¿Qué les pareció esta presentación?